Pues buenos días ya oficialmente, bienvenida y bienvenidos sobre todo a Nova School, que sois los que estáis aquí. Como sabéis, bueno, yo soy Pilar Núñez, la directora del programa educativo de la Universidad de Granada y estamos en la celebración, que vuestro cole se ha apuntado a otras actividades, de la Feria del Videojuego Educativo. Y concretamente hoy tenemos la suerte de contar con una profesora de la Universidad de Granada que es una auténtica especialista en videojuegos educativos. Es la profesora Nuria Medina. Nuria Medina es doctora por la Universidad de Granada y actualmente es profesora titular del Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de las Telecomunicaciones. Ha tenido diversos cargos de gestión, ha sido o es secretaria del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ha dirigido distintos proyectos como investigadora principal centrados precisamente en los videojuegos educativos y es especialista en videojuegos educativos, en adaptación hipermedia y en accesibilidad. Como podéis ver, todo esto suena maravillosamente a cosas modernas, a posibilidades de trabajo y de aprendizaje. Ella, además, también es novelista, se me ha olvidado decirlo, ¿eh? O sea que la prueba de su brillante intelectual es que también es novelista. Que yo le conozca, tiene una novela que se llama Diario de mis 7 vidas y no sé si esa ha publicado alguna otra. Bueno, Nuria viene a hablarnos hoy de una cosa importante, que es qué son los videojuegos educativos. No penséis que un videojuego educativo es un videojuego aburrido. Lo que ella viene a contarnos es que jugando a los videojuegos se desarrollan habilidades de nuestro cerebro, habilidades cognitivas, habilidades de coordinación físico-psíquica, que son potentes herramientas de aprendizaje. Yo, por mi cuenta, y creo que Nuria coincide, quiero lanzar el mensaje de que aprender no es aburrido. Nuestro cerebro, tenemos un cerebro complejo y muy evolucionado. Nuestro cerebro necesita como alimento retos, desafíos, funcionar, pensar con lógica, aprender, asimilar, relacionarse con el medio. Entonces, eso está en nuestra propia naturaleza. Por lo tanto, aprender jamás es aburrido, es darle a nuestro cerebro lo que exige. Si no, pues a lo mejor nos estamos comportando como si no fuéramos una especie tan desarrollada, ¿no? Si no alimentamos ese cerebro. Y esa idea que es mía y que creo que comparte Nuria, se ve complementada con lo que vamos a hablar hoy. De hecho, todos, casi todos, jugamos a videojuegos. ¿Qué se aprende en los videojuegos? ¿Qué se desarrolla? ¿Son buenos los videojuegos? Porque muchas veces los adultos más bien nos quedamos con la imagen. ¿Son malos? ¿Quitan mucho tiempo? ¿Son pasivos? Y quizás nos encontremos con sorpresas. Entonces, también al final vamos a dejar unos minutos para que preguntéis cosas. Nuria quiere saber a qué juegos jugáis vosotros, ¿no? Para tener un poco de noción y que podamos profundizar por ahí en qué pintan hoy para nuestros cerebros evolucionados los videojuegos en nuestra vida. Son un elemento importante de nuestro tiempo de ocio, pero también son una herramienta de desarrollo cognitivo, de desarrollo de la inteligencia importante. Y eso también hay que ponerlo. Tenemos la suerte de contar pues, con una auténtica especialista. Ella lideró un proyecto muy grande en el que yo tuve el honor de participar, que consistió en diseñar un videojuego, que lo tenéis a vuestra disposición, que sin que te des cuenta, jugando, te ayuda a entrenar las capacidades que están implícitas en la comprensión lectora. Fijaos, o sea, el ejercicio mental que necesita nuestro cerebro para la comprensión lectora se puede hacer con un videojuego. No me digáis que no es una idea estupenda, ¿eh? Bueno, pues Nuria lideró ese proyecto y supongo que algo de lo que aprendimos en ese proyecto también os comentará hoy. Pues nada más, Nuria, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros y pensamos contar contigo más veces porque esta feria, visto el éxito que está teniendo, se repetirá. Así que pues tienes bueno. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación preciosa y por la introducción que ha hecho como una síntesis y una reflexión muy profunda y con la que evidentemente coincido en todos los puntos y que intentaré ir desarrollando a lo largo de mi presentación. Entonces voy a ir presentando la pantalla.
También me han gustado mucho las clases. He visto por ahí un escudo de Superman. Muy chula vuestras clases. A ver. Ahí se debería de estar viendo la presentación. Si no, me decís que no se ve. Se ve perfectamente. Bueno, pues ya sabéis que me llamo Nuria y voy a tratar de transmitiros los valores de los videojuegos educativos y un poco contextualizar el universo, ¿no?, donde se integra este tipo de software lúdico. Entonces, lo primero que quiero contaros es lo que es el edutainment, que no sé si os suena la palabra, pero en realidad es precisamente esto. Es la suma de educar más entretener. Entonces, la palabra viene de esa combinación de education a entertainment. Y es crear un contenido que con ese contenido lo que queremos es educar, pero a través del entretenimiento, ¿vale? Entonces, esa idea pues se repite en la educación en distintos contextos y con distintas formas, ¿no? Por ejemplo, pues hay profesores que utilizan la música para enseñar matemáticas, lo cual no puede resultar disparatado, yo sería incapaz de hacer porque no se me da muy bien la música, la matemática, sí, pero la música no. Pero hay una relación entre la música y la matemática que se puede aprovechar para enseñar matemática a través de la música. Luego, por ejemplo, imaginaros podcast con chistes en inglés. Pues eso sería un contenido que nos está enseñando un idioma, el inglés, pero además de forma divertida, porque nos están haciendo gracia a los chistes, o no sé si son muy malos, pero bueno, pero ya tiene esa componente, esa suma de educación más entretenimiento. Eso es edutainment. También tenemos muchos vídeos educativos, ya sabemos que tenemos YouTube Edu con infinidad de vídeos, pero no todos esos vídeos serían edutainment, solo serían edutainment aquellos vídeos que transmiten unos contenidos educativos, pero de forma divertida, que también hay mucho. Y en el cine y la televisión, pues también vemos muchas veces películas o series, muchas de animación, que nos transmiten conocimiento. De hecho, la palabra edutainment no es una palabra moderna, no sé si la conocíais o no, pero no es en absoluto moderna, es una palabra que viene del año 1948. ¿Y quién se la inventó o quién la usó por primera vez? La compañía Walt Disney, cuando lanzó una saga de películas educativas que se llamaba True Life Adventure, y fue una saga de películas que duraron desde el 48 hasta el 60, que eran películas, eran divertidas, pero contaban una historia, pero además educaban en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, como decía Pilar, aprender no tiene por qué ser aburrido nunca, pero si además aprendes de una forma entretenida, pues va a pasar un buen rato, va a tener esa suma, ¿no?, de dos factores en un mismo proceso. También en la radio, pues estamos acostumbrados a escuchar programas de radio que transmiten algunos conocimientos de forma amena, ¿no?, de forma divertida, y también como curiosidad, en Latinoamérica, que gustan mucho las telenovelas, que no quiere decir que aquí no, pero en Latinoamérica hay una telenovela que lleva ya generaciones enseñando nociones de agricultura. Y la telenovela, pues, tiene los componentes de cualquier telenovela, ¿no? El amor, el y tal, pero también enseña agricultura. Entonces, eso es edutainment, educar con entretenimiento. Los juguetes educativos son un ejemplo muy claro, como por ejemplo, aquí vemos a un niño programando un robot, pues está divirtiéndose con el robot, pero además está aprendiendo a programar. Y luego estaría la parte donde se ubican los videojuegos educativos, que es el software lúdico, que pueden ser los videojuegos educativos, pero podrían ser un sitio web, un sistema multimedia, alguna aplicación de nuestro móvil, que nos enseñe algo de forma divertida. Entonces, yo ahora os voy a ir poniendo algunos ejemplos, pero quiero que vosotros participéis un poco. Y os voy a poner ejemplos, pues, de juegos educativos, de videojuegos educativos. Y quiero, bueno, pues entonces yo aquí, como ejemplos de juguetes educativos, pues os he puesto los primeros que los hemos tenido todos cuando éramos pequeños, porque es que precisamente, ¿cuál es la forma más natural de aprender? La forma más natural de aprender es jugando, porque desde que nacemos, el ser humano aprende jugando. Cuando eres un bebé, no aprendes porque tengas que aprender tal contenido. Aprendes porque tienes curiosidad por el mundo, quieres explorar el mundo, juegas, te diviertes y a través de esa diversión aprendes. Entonces, por eso los juguetes educativos en las etapas más infantiles, pues son muy prolíferos, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos. Ya si para vuestra edad, pues claro, ya necesitamos otro tipo de juguetes, como podría ser, por ejemplo, la programación de este robot con sensores,
porque no es que yo conozca este robot y os pueda decir dónde lo compráis, pero similares productos a estos sí que podéis encontrar, o un cubo de Rubik con los símbolos químicos. ¿Veis que pues en vez de aprendernos los símbolos químicos con una tabla, pues me lo aprendo mientras que juego, me hago mi cubo de Rubik? Esa es un poco la filosofía del edutainment. Entonces, vosotros ponerme si tenéis algún juego educativo que estéis usando ahora y que os guste, que podáis también recomendar a vuestros compañeros, porque incluso una investigadora decía en un trabajo, es que no deberíamos de decir que nuestra especie es el Homo sapiens, tendríamos que decir que es el Homo ludic, porque es que desde que nacemos lo que sí que hacemos, sí o sí, es jugar, ¿no? Vale, luego hemos dicho también edutainment, películas, cine, televisión, series, hay muchísimo contenido de este tipo donde nos educan a través del entretenimiento, ¿no? Como yo he puesto aquí algunas películas que a mí me han gustado, ahora vosotros me vais a poner otras, como la de Up o del Revés, que son películas que nos educan en ciertos valores que son buenos para luego nuestro desarrollo personal en la vida, y luego series de más pequeños, pues hay muchísimo, que esto la habréis visto vosotros, ¿no? Caillou, Pocoyo, Little Einstein, Peppa Pig. Y aquí he puesto una que yo creo que esto no lo habréis visto, pero que esto es lo que veía yo de pequeña, Barrio Sésamo. Pues esto es edutainment, es educar a través del entretenimiento. Y, por ejemplo, pues hace que aprendas cosas de una manera tan divertida, tan agradable, que luego lo recuerdes con cariño, como yo que os he puesto aquí a Epi Blas pensando que esto era solo de personas más mayores y resulta que vosotros también lo habéis visto. Bueno, pues esa es la idea. Y luego, como videojuegos educativos, pues hay muchos. Bueno, muchos tampoco, pero sí que hay videojuegos comerciales. A nivel comercial me refiero, porque a nivel no comercial sí que hay muchos más videojuegos educativos, pero a nivel comercial abundan más videojuegos que su propósito es nada más que el entretenimiento y no tienen, digamos, un contenido educativo específico. Aunque, como veremos luego, cualquier videojuego nos enseña algo. Pero videojuegos así, educativo. Aquí yo voy a poner 8, que son los que yo he seleccionado. El primero es Minecraft, que aunque no jugáis a la versión educativa, ya tiene beneficios, pero también hay una versión educativa, ¿vale? De Minecraft tiene también una versión educativa. Y aprendes, pues lo mismo que aprendes con Minecraft, pues todo lo que tiene que ver con la organización de los espacios, el conocimiento de los espacios 3D, 2D, ¿no? Aprender bien las distintas dimensiones, porque claro, tú al final tienes que construir, a trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, y con la versión educativa también aprendes un poquito de programación. Contenido histórico, pues por ejemplo tenemos Civilization, que ya va por la 6ª edición, y que es una saga en realidad, que es un videojuego de estrategia y de guerra, que tú lo que tienes que hacer es construir un imperio, pero ¿cuál es la parte educativa? Pues que esos imperios están basados en civilizaciones antiguas y tiene un contenido que, histórico, que tú a la vez que juegas, pues lo estás conociendo, lo estás aprendiendo, y también te enseña pues a hacer estrategias. Porque claro, una cosa que los videojuegos te pueden enseñar, o conocimientos, como podría ser, pues, tal civilización vivía de tal manera y te da datos de cómo vivía. Esos son conocimientos, pero también te pueden enseñar habilidades, como a ser capaz de hacer estrategias, de planificarte, de tomar decisiones. Esos son más bien habilidades que no son conocimientos concretos de una materia, pero sí son cosas que te van a servir en todo el ámbito de tu vida, ¿no? Pues este juego tiene unos gráficos impresionantes, un juego que está bastante bien. Luego tenemos Discover Babylon, que se centra en Mesopotamia y a través de una serie de retos, pues tú vas viviendo una aventura, pero también vas conociendo la cultura y la sociedad de esta civilización antigua. Otro videojuego es Ancestors, Historia de Atapuerca. Jugando a este videojuego vaya a conocer sobre este yacimiento y vaya a conocer nociones de arqueología. Entonces, por eso es muy interesante este tipo de videojuegos, porque son cosas que transmiten unos conocimientos que a lo mejor no están ni siquiera en nuestro currículo educativo, que si hemos viajado a Atapuerca con nuestros padres, pues sabemos lo que es, y si no, no. Pero si jugamos el videojuego, pues ya lo vamos a saber muy bien. Immune Attack. Este es un videojuego que nos muestra un poco cómo es el cuerpo humano por dentro, los procesos biológicos de las células, es decir, un videojuego de biología, cómo funciona el proceso de infección,
y toda esta parte biológica, ¿no? Y entonces, pues, también va aprendiendo estas nociones jugando. Sería un poco como érase una vez el cuerpo humano, que eso a lo mejor sí que no sabéis lo que es, que eran unos dibujitos antiguos, pero interactivos, porque tú controlas las naves, controlas los procesos que hay dentro de las células. Luego los Sims, me imagino que ustedes sí sabéis lo que son. Los Sims que son videojuegos de simulación, donde tú pues vives como una vida normal con un personaje que es tu avatar y vas viviendo, pues construyéndote tu casa, teniendo hijos, haciendo amigos, ta. Bueno, pues hay una versión educativa, SimCity Edu, que en esta versión educativa te dan un presupuesto. Y tú con ese presupuesto tienes que construir una ciudad. Y entonces, ¿ahí qué trabajas? Pues trabajas en matemáticas, porque tú tienes que echar cuentas, tienes que hacer números, te tienes que ajustar al presupuesto. Trabajas en cuestiones de ingeniería, porque tú tienes que construir y edificar, crear los edificios. Trabajas cuestiones de polución, de contaminación, porque tienes que tener en cuenta también todos esos valores, entonces también estás trabajando contenidos de ciencia. Y también de desarrollo social, porque al final es una ciudad donde hay una componente social importante. Entonces ese juego también os puede gustar. Dragon Boss. Este es de matemáticas, en concreto dentro de las matemáticas de ecuaciones. No trabaja las ecuaciones con la típica X ni Y, sino de forma abstracta. Entonces, pues a lo mejor todavía no, pero en un año o dos, cuando lleguéis, os puede servir para entender el concepto matemático de la ecuación. Y este último juego, el Hakitsu, que es de programación, es el típico juego de robots que luchan uno contra otro, pero la cosa es que tú programas esos robots usando un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Entonces, veis, he intentado traer ejemplos de todas las temáticas de educación, bueno, de casi todas, pero un poco diversos. Entonces, con eso hemos hecho como una visión de lo que es edutainment, que yo creo que ya tenemos el concepto. Edutainment es educación a entretenimiento. Ahora vamos a hacer otra parejita, que la parejita es educación más TIC. Significa tecnología, la información y la comunicación. Vale, vamos a decirlo en corto, tecnología. Entonces, entre la tecnología y la educación hay una gran sinergia. Si usamos la tecnología en la educación, podemos mejorar los procesos educativos y para hacerlo bien, pues tenemos que cambiar nuestra manera de pensar sobre el proceso educativo. No es solo usar la tecnología sin más, sino cambiar la forma en la que nosotros vemos el mundo educativo, por lo tanto, cambiar un poco de paradigma. Entonces, cosas que, digamos que el uso de tecnología en la educación, pues como una escalera, podemos usarlo muy poquito, un poquito más, así hasta llegar a usarlo muchísimo. No usarlo, pues sería tener una clase presencial donde no hay tecnología para nada. Luego tendríamos una clase presencial donde tenemos tecnología, que podría ser porque el profesor o profesora llega ese día a clase y dice, hoy os voy a dejar que uséis el portátil y vamos a hacer búsqueda en Internet. Sería una clase presencial usando tecnología. Y luego ya tenemos e-learning, que antes a lo mejor no sabíamos lo que era, pero ahora con esta pandemia todos hemos aprendido lo que es e-learning, que es aprendizaje a distancia o aprendizaje virtual, que sería pues esto mismo que yo estoy haciendo con vosotros. Yo no estoy físicamente en vuestro aula, pero os estoy transmitiendo unos conocimientos de forma virtual. Esto es e-learning. Y b-learning sería cuando es una forma híbrida. Si tenéis una parte presencial y otra parte virtual, que esto a lo mejor también lo habéis tenido los que habéis ido una semana a clase y otra me quedo en casa y veo la clase a través del ordenador. No sé si ha sido el caso, pero eso sería un ejemplo. Vale, pues a partir de ahí, de ese e-learning o aprendizaje virtual, podemos ir metiendo más tecnología. Por ejemplo, M-Learning. M-Learning es simplemente que en ese proceso de aprendizaje voy a usar el móvil. Voy a utilizar el móvil para el proceso de aprendizaje. Entonces, esto abre nuevas posibilidades, evidentemente. T-Learning. T-Learning sería aprendizaje transformativo y, por ejemplo, sería usar el televisor. Es decir, ya no solo uso, no es que el aprendizaje sea virtual con el ordenador, sino que utilizo otros medios más integrales, como puede ser el televisor, ¿vale? C-Learning. Pues esto sería si para mi aprendizaje uso la computación en la nube,
que esto me imagino que os suena lo que es, que no es que estén las nubes aquí de manera literal, sino una metáfora porque significa que los datos con los que estamos trabajando, en este caso por contenido educativo, no está en nuestro ordenador, sino que está en otros ordenadores que están en Internet. Es decir, pueden estar en Japón, en Londres o en un servidor de la Universidad de Granada, pero no están en mi ordenador. Vale, si yo uso todo eso, si yo combino todo eso, aprendizaje en el móvil, con la tele, con tal, puedo llegar a U-Learning, que es aprendizaje ubicuo. Aprendizaje ubicuo significa que yo aprendo en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tengo muchos recursos para el aprendizaje. Ahora estoy en la clase y estoy aprendiendo con mi ordenador. Me voy de camino de la clase a casa y puedo seguir aprendiendo con mi móvil. Llego a casa y me aparece el contenido educativo en la tele. Entonces, veis, es como un aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Y P-Learning, esto ya sería lo máximo, aprendizaje pervasivo, que esto está ahora en investigación porque es un poco más complicado, pero al final significa adaptar el aprendizaje a cada estudiante y que en el aprendizaje participe el contexto físico del estudiante, es decir, que no solo uso mi móvil, mi ordenador, mi televisión, sino que de pronto hay un reto educativo que me hace que yo coja una pelota que tengo en mi habitación o que me hace que yo le pregunte a mi abuelo cómo fue la guerra civil. Y entonces, de esa forma voy aprendiendo con objetos y personas de mi mundo físico que pasan a formar parte de este contexto tecnológico educativo. Entonces, como veis, es como mucha tecnología a la hora de la educación. Sea cual sea el enfoque tecnológico que se use para la educación, pues hay que crear los recursos digitales educativos, que son los recursos que le vamos a dar a los estudiantes, que el estudiante va a recibir. Y luego tenemos que comunicarnos, ¿verdad?, los estudiantes y los profesores, pues con canales de comunicación que pueden ser de distintos tipos. Asíncrono sería, pues, cuando yo le mando un mensaje a mi profesor o profesora y él o ella me responde cuando puede, no en ese mismo momento. Por eso se llama asíncrono. Síncrono, pues sería esto que estamos haciendo ahora, una videoconferencia donde todos estamos en el mismo instante juntos, aunque separados físicamente, pero juntos en el proceso porque tenemos un mecanismo de comunicación síncrono, donde podemos hablar en el mismo momento todos. Y luego también pues, hay que usar plataformas educativas como Classroom, que me parece que vosotros habéis utilizado, o Prado, que es lo que usamos en la universidad. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es los recursos educativos que se utilizan. Y estos recursos educativos pueden ser de tipos muy diferentes. Y uno de ellos pueden ser los videojuegos. Entonces, como veis aquí, todo esto ha sido para contextualizaros los videojuegos. Los videojuegos son tecnología que yo puedo usar para mejorar mi educación y lo hago de forma entretenida. Por lo tanto, es edutainment. Entonces, un videojuego, ya sabéis todo lo que es, un juego digital interactivo, donde el objetivo es entretenerse, pasárselo bien. Entonces, hay una historia, hay una regla, hay una dinámica, hay una mecánica, ¿vale? Si ese videojuego se usa con un propósito más allá de divertirse, se llama juego serio, ¿vale? Un juego serio es un videojuego cuyo fin último no es el entretenimiento, pero que, como ha dicho Pilar, tiene que ser divertido. No podemos decir que es un videojuego educativo si es un aburrimiento, porque entonces será un recurso multimedia interactivo que educa, pero no será un videojuego, porque el videojuego tiene que ser divertido. Eso no puede fallar, ¿vale? Entonces, el juego serio es un juego divertido, por eso es un juego, pero que tiene un propósito serio. Y si el propósito es educar, pues sería un videojuego educativo, que es un videojuego que utiliza el entretenimiento como vehículo conductor para llegar a esa educación que queremos. Entonces, ¿quién se puso el nombre de juego serio? Bueno, pues en los juegos de mesa aparece el término en 1970 porque ya los juegos de mesa también había juegos de mesa educativos, pero como videojuego serio, el término se lo inventa un investigador que se llama CIDA, en realidad lo diríamos en inglés, Serious Game, en 2005. ¿Vale? Y fue el primero que dijo, en 2005, fijaros que esto ya no es tan antiguo, fue el primero que se le ocurrió decir, ojo, que los videojuegos
pueden usarse con un propósito que no sea solo entretener. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, pues el de la educación, ya lo sabéis porque para eso estamos aquí, pero hay otros muchos propósitos con los que se pueden usar los videojuegos. Se usan mucho en salud, sobre todo para rehabilitación. Por ejemplo, gente que ha tenido un ictus y que pierde la movilidad en las manos, por ejemplo, como en el caso de un tío mío que le pasó esto, y entonces tiene que hacer unos ejercicios muy repetitivos, que las personas se desmotivan porque todo, entre que estás mal y tenés que hacer 20 veces lo mismo, entonces hay muchos videojuegos que les ponen una historia, por ejemplo, ellos tienen que manejar una nave y la nave tiene un rodillo que tiene que hacer así para que ande. Pues ya para ellos están jugando, se lo están pasando bien y no se dan cuenta que llevan, pues yo que sé, a lo mejor 15 minutos haciendo ese ejercicio que les resultaba tan aburrido. Entonces se usa mucho en salud, en educación también, para advertising, para dar publicidad, para transmitir contenidos sociales, políticos, en fin, para cualquier cosa se puede usar un videojuego, además de para entretener. ¿Tipos de videojuegos? Pues hay muchos. Yo quiero que ahora vosotros me pongáis ahí cuáles os gustan más a vosotros, pero hay muchos, porque es que desde la plataforma de que yo puedo jugar, me puede gustar más jugar en PC, o en consola, o en la tablet, o en el móvil, ¿no? Eso ya hay gustos para todo. Mi hijo que juega varios videojuegos tiene, no es que en este soy más bueno si juego en PC, y en este soy más bueno si juego en la consola. Vale, luego pueden ser juegos locales o en red. La interacción puede ser también diferente, puede ser con el mando de la consola, puede ser con teclado, puede ser táctil, ¿verdad? Luego también tengo un amigo que lo que le gustan exclusivamente son los videojuegos de conducir, de coche, y entonces pues tiene un volante y puede necesitar videojuegos periféricos especiales, o un pedal, o el de Guitar Hero que tienes que tener la guitarra para jugar. Entonces, los videojuegos son muy diferentes, cada uno nos gustarán más unos que otros. Bueno, podemos tener varios preferidos. También hay quien le puede gustar más jugar monojugador y otro multijugador. Y luego el género del videojuego, que también quiero que me digáis cuál os gusta más, porque pueden ser de disparos, de lucha, de deporte, de estrategia, de simulación, de aventura, ¿verdad? Hay muchos géneros de videojuegos que tenemos que tener un poco en mente cuál se ajusta más a lo que a nosotros nos gusta para que encontremos qué videojuego nos va a gustar más. Sea una vez que ya nosotros tenemos un videojuego que nos gusta y siempre que lo utilicemos bien, en el sentido, no vayáis a casa diciendo, mamá o papá, está genial que yo juegue 8 horas todas las tardes porque me lo han dicho hoy en una charla. No. Es decir, siempre lo más importante es controlar los tiempos de juego porque ya en muchos de nuestros grandes hospitales hay incluso unidades de desenganche de los videojuegos. Y que bien utilizados, los videojuegos son maravillosos y son una herramienta que, como hemos visto, puede servir para múltiples propósitos, pero siempre, como todo, todo tiene que ser en su justa medida. Entonces, los videojuegos tienen una característica ideal para la educación, que es que enganchan, que motivan. Y esa motivación, ese querer seguir jugando, si el juego me está enseñando algo, pues va a hacer que yo siga jugando, por lo tanto sigo aprendiendo y por lo tanto tengo éxito en ese proyecto de mi vida que en ese momento es aprender. Entonces esto para determinados sujetos que pueden tener un estado de predisposición más malillo para aprender algo temporal y que luego se les va a pasar seguro, pero si en ese momento están un poco más tal, pues esa motivación puede ser estupenda. Y luego, pues hay muchísimas ventajas, pero de cualquier videojuego. Yo voy a empezar a decir cualquier videojuego que jueguéis, aunque no sea educativo. Mejora la coordinación entre el ojo y la mano. Mejora la motricidad de las manos. Reduce los tiempos de reacción, es decir, tienen más reflejos. Mejora la concepción espacial. Aprende a interpretar planos en 2 y 3 dimensiones. Te hace más curioso, estás más atento a lo que ocurre a tu alrededor, porque estás acostumbrado a hacerlo en el videojuego. También muchas veces el videojuego te exige que estés atento a varias cosas al mismo tiempo. Entonces es una capacidad de atención paralela que ganas con el videojuego. Y también otros videojuegos
te hacen lo contrario, que tú tienes un montón de estímulos, pero tú tienes que estar atento a una cosa en concreta, porque es que ahí viene un jugador que me va a matar, entonces tengo que estar atento a él, aunque haya millones de cosas a mi alrededor. Entonces eso se llama atención visual selectiva y también me lo practica especialmente los videojuegos de disparo, de guerra, de deporte, de este género son los que más me lo trabajan. También me mejora la memoria y me estimula la creatividad siempre que, ya digo, esto lo combine con otras cosas. Si solo hago videojuegos, pues al final seré menos creativo que otra persona que hace muchas más cosas, pero si entre las cosas que hago juego a videojuegos, voy a aumentar mi creatividad. Todos estos beneficios que estoy diciendo no es que yo lo haya sacado así de la manga, sino que están basados en los estudios de investigadores que os pongo abajo, que son especialistas en los diversos campos en los que están relacionados estas ventajas. Por ejemplo, a nivel psicológico, pues según estos investigadores, pues algunos jugadores que tenían algún problema de autoestima pueden mejorar esa autoestima jugando porque ven que es una tarea que les sale bien, que hacen correctamente y entonces se sienten mejores consigo mismo. También, pues si hemos tenido un día malo, pues a lo mejor si hacemos algo que nos gusta y ese algo que nos gusta en concreto en videojuegos, pues nos va a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Y una cosa muy importante, también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos porque dentro del juego nosotros tomamos distintos roles y entonces estamos tomando muchas decisiones, estamos siendo muy activos y eso hace que nos conozcamos mejor a nosotros mismos en situaciones que en la vida real no se nos presentan. También como el videojuego tiene unas reglas y aunque sea un juego hay que cumplir las reglas, pues eso me sirve a mí en mi vida para decir, la vida, estamos en una sociedad, hay unas reglas que yo tengo que cumplir y a entender que hay que autorregularse y cumplir unas reglas para vivir en sociedad, porque en el juego, aunque sea súper divertido y aunque sea súper loco y tal, hay unas reglas, ¿no? Y si no se cumplen, ya no funciona nada. Pues eso también pasa en la vida. Ayuda a tomar decisiones rápidas y provocan reacciones emocionales y de nuevo eso redunda en nuestro autoconocimiento. A nivel social, pues bueno, como muchos de los videojuegos son multijugador, incluso mi hijo está jugando y yo lo estoy escuchando, que está hablando con los otros jugadores. Y no solo está hablando del juego, está hablando de otras cosas. Entonces es una función social muy importante la que tienen los videojuegos hoy en día. Y cuando se plantean retos en el videojuego que hay que hacer en equipo y que hay que ganar en equipo algo, pues ahí estás colaborando, comunicándote, cooperando. Incluso si es una lucha de escuadrón contra escuadrón, vale, estás compitiendo, pero es que la competición es parte de la vida y hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Y eso también me lo puede dar el videojuego. Entonces, eso pasaría con cualquier videojuego al que jugásemos. A nivel educativo, pues los videojuegos son muy interesantes porque favorecen un aprendizaje más interactivo. Esto que decía Pilar, la pasividad, los videojuegos educativos precisamente todo lo contrario. Si nosotros estamos como estáis ahora vosotros escuchándome sin hacer nada, nada más que escuchándome, estáis consumiendo una información de forma pasiva. Cuando lo hacéis con un videojuego, vosotros sois los protagonistas. Vosotros sois los que estáis interactuando, actuando y por lo tanto tenéis un papel mucho más importante en vuestro aprendizaje y tenéis más responsabilidad y por lo tanto también tenéis más beneficio. Entonces, eso es muy importante. Aparte que lo que ya hemos dicho, con los retos, con los desafíos, el videojuego te motiva a aprender y te sirve para aprender esos conocimientos o esas habilidades. Y luego también se ha demostrado que cuando tú aprendes algo en un videojuego, por ejemplo, algo de historia, imaginemos con Civilization, aprendes un contenido de historia, como ese contenido de historia tú lo aprendes metido dentro de la historia del videojuego, digamos que está integrado en una estructura cognitiva más grande, pues eso favorece el aprendizaje a largo plazo. Y bueno, luego también nos enseñan los videojuegos a todo lo que hace planificaciones, estrategias, capacidades de resumen, de hacer mapas cognitivos, de realizar inferencias.
Y otra cosa muy buena que tiene los videojuegos educativos es que conforme tú vas jugando, tú vas obteniendo una puntuación en el juego. Y si tú sacas buena puntuación en el juego, es que estás aprendiendo bien. Entonces tienes como una retroalimentación. Sabes que lo estás haciendo bien y estás contento porque estás obteniendo puntos, porque estás aprendiendo. Eso es algo que es importante. Entonces, eso como ventajas que tienen los videojuegos. ¿Cómo podemos usar el videojuego en la clase? Pues lo comentaba con María al principio. Hay como dos opciones. El profesor puede decir, voy a coger un videojuego educativo que ya existe, vamos a trabajar con Civilization o Immune Attack. Estupendo. O puede decir, pues voy a coger un videojuego que no es educativo, pero yo con ese videojuego voy a practicar algo que a mí me interesa. Y esto los profesores son súper creativos y, por ejemplo, pues hay quien ha enseñado geografía con PC Fútbol, que claro, como al final los equipos de fútbol son de distintos países, pues eso lo ha utilizado para enseñar geografía. Con Harry Potter, que lo ha comentado Pilar, habilidades narrativas, un videojuego donde se trabajan mucho las habilidades narrativas. Historia con Age of Empires, la habéis comentado vosotros mismos. Física y matemáticas con Angry Birds. Había profesores que han utilizado como las trayectorias de los proyectiles que se lanzan para ver la curvatura. En fin, hay una historia súper elaborada para enseñar física y química. Entonces, claro, los estudiantes encantados porque estáis aprendiendo de una forma divertida. Eso es muy importante. ¿Qué es mejor? ¿Usar un videojuego que no es educativo para aprender algo o usar un videojuego educativo? Pues depende. Si hay un videojuego educativo que cubre el currículum que vosotros tenéis que aprender, eso sería lo ideal. Ahora, si no lo hay, tengo dos opciones. Una, cojo un videojuego que ya existe, que no es educativo, y me la ingenio para enseñaros algo con ese videojuego, que eso a nivel de entretenimiento, la diversión está súper garantizada, el videojuego es estupendo a nivel de gráfico y de todo, pero requiere un esfuerzo muy importante por parte de los profesores. Otra opción, diseñar un videojuego educativo a medida para lo que yo quiero enseñar, que eso es lo que he comentado Pilar, que nosotros hicimos dentro de un proyecto de investigación, desarrollamos un videojuego para enseñar, para practicar lectura comprensiva, comprensión lectora. Entonces, eso es lo ideal. Lo que pasa es que, claro, que es costoso y que, bueno, el juego, pues no nos va a salir un juego igual que Fortnite a nivel de gráfico y de interacción. Y que luego puede que el juego, si lo hacemos mal, puede que el juego no nos quede tan divertido, pero eso es lo importante, hacerlo bien y conseguir lo que se llama equilibrio lúdico-educativo, que sea divertido y que sea educativo. Entonces, esas son las dos opciones que hay. Videojuegos educativos hay unos cuantos, ya lo hemos visto entre los que he puesto yo, los que me he puesto vosotros. Llevan apareciendo desde el año 70, que es cuando apareció el primero, que se llamaba Logo. Era un juego para enseñar programación y matemáticas. A partir de ahí nacieron los videojuegos educativos y están, por ejemplo, los de las aventuras de Carmen Sandiego, que nos enseña geografía, que es un clásico, los de Ready Rabbit para lectura, y en fin, hay unos cuantos, digamos, clásicos que tenemos por ahí, pero siguen saliendo, ya lo hemos visto que siguen saliendo videojuegos educativos porque son un recurso muy, muy útil para el aprendizaje. Nosotros hicimos Los Invasores del Tiempo, que es el videojuego que os hemos comentado, que es una aventura gráfica donde se van haciendo saltos en el tiempo y en el espacio, y también se visitan civilizaciones antiguas, como se conoce a personajes históricos, a Cleopatra, Marco Polo. Entonces, se viven un montón de aventuras. Bueno, la primera aventura es precisamente en la Alhambra, donde unos extraterrestres de Urano, pues, intentan clonar nuestro planeta, que consideran que aquí nos ha pasado mucho mejor que en Urano, y entonces hay un avatar que es el jugador, que tenemos la versión chico y chica,
que tiene que ayudar a esos invasores, a los invasores del tiempo, que son estos alienígenas de Urano, a viajar al pasado y conseguir clonar nuestra historia, pero de una forma no agresiva, porque estos alienígenas no eran tan amigables, ¿no? Y entonces, bueno, va un poco de esto y es totalmente una aventura gráfica donde la parte educativa queda totalmente oculta, pero se está aprendiendo. Aquí tenéis una dirección donde podéis conseguir la versión para PC y en el App Store para Android, si ponéis los invasores del tiempo, os lo podéis descargar. Para jugar en tablet va genial. En móvil también, pero queda muy pequeño. Entonces, pues bueno, nosotros usamos el videojuego con una experiencia con 237 alumnos y les gustó y se vieron alguna efectividad, ¿no? Que pasa que la experiencia fue cortita, no podemos hablar de grandes resultados en este sentido porque fue una experiencia corta, pero sí se vio que mejoraba la lectura comprensiva. Porque es una cosa muy importante, hay que ver si de verdad los videojuegos educativos son efectivos, que no es que lo estemos diciendo aquí en esta charla, es que hay muchos investigadores que se han dedicado a comprobar esto. Entonces, por ejemplo, aquí pues, he puesto 3 ejemplillos. El primero es de un simulador de vuelo. Se hizo un videojuego de un simulador de vuelo y se le dio a unos estudiantes que eran estudiantes de aviación. Entonces, se dividió la clase en 2 grupos. Uno que se llama el grupo de control, que no se le da el videojuego, y el otro grupo que se le da el videojuego. Y luego se puso a los estudiantes a volar con, no sé si era un helicóptero o un avión, no sé lo que era, la verdad, no me acuerdo. Pero el caso es que los estudiantes que habían jugado el videojuego hicieron mejores vuelos que los que no habían jugado. Entonces, fijaros, en un caso tan extremo en el que se ve la efectividad de los videojuegos educativos. También puede haber un videojuego educativo para enseñar a operar a corazón abierto. Pues no vamos a poner a un estudiante de cirugía a operar cuando todavía no está preparado, pero sí que podemos darle un videojuego de simulación y que se ponga a operar, ¿no? Entonces es muy importante medir la efectividad del videojuego y los resultados son que los videojuegos educativos son efectivos. Para que sean efectivos, pues tienen que ser adecuados. Para que sean adecuados, lo más importante, lo que ha dicho Pilar, tienen que ser divertidos. Si no son divertidos, no son videojuegos. Y luego la parte educativa debe ser correcta, debe estar correctamente integrada. En ese caso, es muy importante una cosa. En el videojuego que nosotros diseñamos, pues estábamos compañeros y yo de mi departamento, que somos de la parte de informática, pero nosotros no podíamos hacer solo un videojuego de lectura comprensiva. Entonces ahí el trabajo de especialistas en didáctica de la lengua, como Pilar, como Pepe y de otros investigadores de la parte de educación, fue fundamental, fue la clave, porque si hacemos un videojuego educativo, somos muy buenos programadores, pero no sabemos nada de la parte educativa, no nos va a salir. Entonces, bueno, ya me queda poquito, pero cosas que tenemos en cuenta para diseñar un videojuego educativo, pues tener en cuenta vuestros gustos, que no se noten los contenidos educativos, es decir, el videojuego tiene que ser un videojuego normal, solo que al hacer una tarea del videojuego, ahí está aprendiendo algo, pero el jugador no se tiene que dar ni cuenta de que está aprendiendo. La estética tiene que ser atractiva, la narrativa es muy importante, la historia, que el videojuego cuente una historia, que eso engancha mucho, que haya elementos que se desbloqueen conforme se progresa en el juego, porque es como, digamos, la zanahoria que le ponemos al caballo, que queremos desbloquear ese elemento, queremos pasarnos a ese nivel, que se den recompensas, que haya retos y si pueden ser en equipo mejor, que se pueda personalizar el avatar, es algo que también nos gusta, que incluyamos retos para todos los tipos de jugadores y, bueno, la música también es importante. Entonces, aquí yo había puesto una imagen que me gustó sobre tipos de jugadores, entonces me gustaría que reflexionaseis un poco sobre qué tipo de jugadores sois vosotros, ¿no? Porque aquí veis, hay un tipo de jugadores muy diferentes. Vamos a imaginarnos que estamos en Minecraft, pues estaría el artista, el que le gusta que la construcción tenga una belleza, digamos, estética. El recolector, el que le gusta cogerlo todo, cuanto más lleno tenga el inventario, mejor. El pensador, al que le gustan los retos de pensar, de grandes desafíos mentales. El explorador, al que le gusta no dejar absolutamente nada en un escenario sin descubrir. Luego está al revés, el achiever, el que lo que único que le importa
es ganar el juego con los máximos puntos posibles, pero en el mínimo tiempo. Y luego está el que se frustra. ¿Vale? Entonces, ir poniéndome por ahí qué tipo de jugador soy, porque es muy importante también conocer qué tipo de jugador somos. Y diseñar el videojuego teniendo en cuenta esto. Ahora ya voy a contar un par de cosas para terminar y yo leo a ver qué tipo de jugadores son. Y otra cosa interesante es, hemos dicho, los expertos tienen que formar parte del equipo que diseña el videojuego. Pero ojo, también podrían formar parte los estudiantes. Eso son una filosofía de diseño que es el codiseño, ¿no? Donde el propio estudiante crea el videojuego y entonces el propio estudiante al crear el videojuego educativo ya está aprendiendo, ya está consiguiendo contenido educativo y además se está haciendo un diseño centrado en el usuario, es decir, el videojuego le va a encantar porque él mismo lo ha diseñado. Fijaros cómo vamos dándole vuelta a esta parte. Bueno, esto es, para hacer eso, evidentemente, pues hace falta unas metodologías específicas y demás, que bueno, no voy a entrar en esto porque esto quizás es más de la parte de ingeniería del software, pero sí que es muy interesante el hecho de que vosotros mismos no solo juguéis a los videojuegos educativos para aprender, sino que también podéis participar y pensar qué videojuego, por ejemplo, podéis pensar y ponerme en el chat si queréis de qué asignatura os gustaría que hubiese un videojuego, cómo haríais vosotros un videojuego para alguna de vuestras asignaturas. Esa parte creativa muy bonita donde vosotros podéis pensar videojuegos educativos y en ese mismo diseñar videojuego educativo, que evidentemente para que fuese una realidad necesitaríais que os integrase en un equipo de desarrollo, ahí mismo pues tenéis vuestro aprendizaje. Entonces ya para acabar como conclusión, ahora os leo y os veo, porque estoy viendo solo la pantalla y no me gusta, quiero veros ya. Entonces para acabar, los videojuegos, cualquier videojuego a nivel físico produce mejoras en psicomotricidad, mejora nuestros reflejos, nuestra atención. A nivel cognitivo tiene muchas ventajas, cualquier videojuego, de concentración, memoria, orientación espacial, resolución de problemas, desarrollo emocional, toma de decisiones, pensamiento abstracto, planificación, etcétera. Es decir, son recursos cognitivos que ya tenéis, que podéis aplicar a otras facetas de vuestra vida. El videojuego puede enseñar conocimientos, pero también habilidades o valores. También el videojuego, si es multijugador, es una fuente de socialización importante, donde os comunicáis, colaboráis, trabajáis en equipo con otros jugadores y aprendéis a competir. Y transmite valores importantes como la perseverancia, porque en el videojuego, cuando intentáis superar un reto y no lo conseguís, no os rendís, ¿verdad? Lo volvéis a intentar. Y si no sale, buscáis otra forma más creativa de conseguirlo, así hasta que lo conseguís. Por eso mismo en la vida real es lo que tenéis que hacer. Cuando tengáis un objetivo, cuando tengáis un reto, cuando tengáis un desafío, perseverar. Igual que hacéis en un videojuego. Luego también el videojuego os da responsabilidad porque vosotros sois la figura principal, tenéis que tomar decisiones. Cuando hacéis acciones, tienen consecuencias y eso dentro de unas reglas. De nuevo, vuelve a ser un reflejo de vuestra vida real, ¿no? Y sí, yo me quedaría con que cualquier videojuego os enseñe a autosuperaros, que no seáis el tipo de jugador que se frustra y que si te frustras sea solo para coger más impulso, para volver a intentarlo hasta que nos pasemos el nivel, ¿no? Y que eso luego lo llevemos a la vida real. Y vuestros profesores, pues bueno, pues tener la iniciativa de usar el videojuego, de incluirlo dentro del proceso educativo, elegir muy bien qué videojuego, si uno que ya hay educativo, si uno comercial que yo lo adapto, si hago el mío propio, si tengo el lujo de contar con esa posibilidad y conseguir la financiación por algún lado, y luego pues integrarlo en la clase y utilizarlo para mejorar el currículo educativo de sus estudiantes de esta forma divertida como debería ser siempre el aprender, ¿no?